Comparte con otros lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, muriendo por pecadores para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Mi hermano, llámalos al arrepentimiento y a la fe, confiando en que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo te ruego desde el fondo de mi corazón, no menosprecies el llamado que Cristo te está haciendo hoy por medio de la predicación de su palabra. El llamado de Jesús es personal y es transformador. Él nos llama con una voz de gracia y de verdad que no ignora nuestro pecado. Él no va a pasar por alto nuestros pecados, pero que también nos ofrece perdón y aceptación plena en la presencia de Dios, gratuitamente por gracia. El perdón de todos nuestros pecados por medio de la fe. Oh, mi amigo, no cometas el error de esos tripulantes del Titanic que, amparados en una falsa seguridad, se quedaron a bordo en un barco destinado a hundirse en el fondo del mar. Arrepiéntete y cree en Jesús, mi amigo, por favor, te lo ruego, antes de que sea demasiado tarde. 12 de abril del año 1912 ocurrió lo que pienso que hasta ahora es el naufragio más famoso de la historia naval reciente, el hundimiento del Titanic, habiendo chocado a medianoche con un iceberg. De las 2.224 personas que iban a bordo, más de 1.500 perecieron esa noche. Y sorprendentemente, no por ahogamiento, sino por hipotermia. Estaba el Atlántico Norte muy frío, las aguas del Atlántico Norte, y murieron más de 1.500 personas. Solo pudieron sobrevivir 706 personas de todos los que iban a bordo. Lamentablemente, muchos esa noche se habrían podido salvar de haber subido a tiempo en los botes salvavidas, pero no lo hicieron porque al momento del impacto con el iceberg, esas personas no pensaron que la situación era tan grave, y varios factores se combinaron esa noche para darles esa sensación de falsa seguridad. Por un lado, el hundimiento del Titanic no fue de inmediato. Duró, después del choque con el iceberg, 2 horas y 40 minutos para hundirse. Y como el Titanic había sido promocionado como un barco insumergible, ellos pensaron por el largo tiempo que ocurrió después del choque que el barco no se iba a hundir. Por otro lado, el impacto no fue tan violento como muchos suponen. De hecho, dicen algunos sobrevivientes que muchos de los tripulantes ni siquiera sintieron el impacto. Y aquellos que sí lo sintieron pensaron que no fuera algo de qué preocuparse. Y aparte de todo, las aguas del Atlántico Norte estaban en calma, el cielo estaba despejado, se veían las estrellas, y todo eso contribuyó a la impresión de que todo estaba bien, de que no había ningún indicio de peligro. Mis hermanos, amigos que nos visitan, esta historia del Titanic tan conocida nos recuerda, nos muestra lo terrible que puede llegar a ser la falsa sensación de seguridad cuando estamos ante un peligro inminente. Y si eso es una verdadera tragedia para aquellos que pierden la vida física, la desgracia es infinitamente mayor para aquellos que descuidan su destino eterno, descansando en una engañosa sensación de seguridad. Tal vez tú viniste a la iglesia hoy
pensando que todo en tu vida está bien, que tú no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, mi primera tarea en esta mañana es inquietarte. Mi primera tarea es sembrar inquietud en tu corazón. La historia que encontramos en Lucas capítulo 5 y que estaremos exponiendo una parte de lo que leyó Lester hace un momento, que estaremos exponiendo en la mañana de hoy, nos presenta dos grupos de personas. Unos que se creían demasiado justos, demasiado buenos, y otro grupo que sabía que eran demasiado malos. Ambos grupos tenían la misma necesidad de un Salvador, pero para algunos era más evidente que para los otros. Uno de los grupos, el de los religiosos, el de los decentes, se sentía seguro, igual que la gente del Titanic. Ellos no se veían necesitados de alguien que los salvara. Vean conmigo una vez más Lucas capítulo 5, pero esta vez a partir del versículo 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban con los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para aquellos que nos están visitando en esta mañana, nosotros tenemos varios domingos predicando una serie de sermones respondiendo a la pregunta: ¿a qué vino Jesús? Y estamos tomando textos de las Escrituras, sobre todo de los Evangelios, donde el mismo Jesús responde esa pregunta. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Bueno, nos dice aquí claramente: yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Noten, mis hermanos, que el texto en el versículo 27 comienza con un después de esto. ¿Se dieron cuenta? ¿Después de qué? Bueno, después de la historia que se encuentra inmediatamente antes y que Lester leyó hace un momento, acerca de un paralítico que fue sanado y perdonado por Jesús. Como recordaron en la lectura, los fariseos que estaban en ese lugar se preguntaban: ¿cómo es posible que este hombre se tome la prerrogativa de perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? ¿Tenían razón los fariseos? Por supuesto que tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesucristo, nuestro Señor, es Dios encarnado. Así que le dice a los fariseos: déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es más difícil, decirle a un hombre tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene derecho, tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y de repente este hombre, que nunca en su vida había caminado, se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. Y ahora dice Lucas: después de esto, en otras palabras, después de que los super santos de Israel vieran una muestra muy clara de que Jesús tenía potestad para perdonar pecados, después de que los super santos de Israel, los fariseos y los escribas, rehusaran pedir perdón
por sus pecados, teniendo delante al único que podía perdonarlos, Jesús se fija en un cobrador de impuestos llamado Leví. Leví es Mateo, eso lo sabemos por otro de los evangelios. Así que lo que aquí tenemos es la conversión del autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, el evangelista Mateo, y lo llama a ser su discípulo. De ahí la explicación de Jesús en los versículos 31 al 32. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He ahí nuestro texto que vamos a estar desempacando, expandiendo en esta mañana. Y hay al menos dos declaraciones muy sencillas, muy simples en el versículo 32. La primera es que Jesús no vino al mundo a llamar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Verdad? Primera enseñanza del texto. Jesús no vino al mundo a establecer en la tierra un country club de gente santa, un country club de gente decente. Jesús vino al mundo a llamar a pecadores. Recuerden, hermanos, que Jesús está aquí rodeado de gente religiosa, de gente decente, los fariseos, los escribas, pero él se fija en un cobrador de impuestos, en un publicano llamado Mateo. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrando de hecho un montón de impuestos a los mismos judíos, a sus hermanos de raza. Israel probablemente en ese tiempo era la nación que más impuestos pagaba en el mundo. Se calcula que un judío promedio en la época de Jesús pagaba de un 30 a un 40% de sus ingresos en impuestos. Y los encargados de cobrarlos eran los publicanos. Eran hombres considerados traidores y al mismo tiempo unos abusadores, porque aparte de todo tenían la mala costumbre de cobrar más de lo debido y extorsionar a los contribuyentes. No hay nada nuevo, ¿verdad?, debajo del sol. También eran considerados religiosamente impuros, porque en el desempeño de su trabajo los publicanos tenían mucho trato con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos, y para los judíos eso era contaminante. Así que un publicano no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo como un judío normal. No podía ir a la sinagoga. De hecho, los expulsaban de la sinagoga. En un escrito que los judíos tenían en muy alta estima, llamado la Mishnah, se colocaba a los publicanos a la par de los ladrones y de los homicidas. De hecho, según la ley, no de la Biblia, sino la ley interna de los judíos, no era pecaminoso mentirle a un publicano. Así que se podía tener 2 libros de contabilidad y eso no era ningún problema. Así que, mis hermanos, Mateo pertenecía a lo peor de la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Era un idólatra que le había vendido su alma al Imperio Romano, un codicioso, un traidor, un extorsionador.
Este hombre amaba tanto el dinero que él estaba dispuesto a sacrificar su reputación. Él estaba dispuesto a sacrificar a sus amistades con tal de alcanzar una mejor posición económica. Pero de todas las personas que estaban alrededor de Jesús ese día, incluyendo a los super santos de Israel, Jesús se fijó en Mateo. Él estaba interesado en ese rechazado y odiado publicano, en este individuo sin escrúpulos. Fue a ese que Jesús llamó, no solamente para que fuera uno de sus discípulos, para que escribiera una de sus biografías. Lo poco que Mateo seguramente conocía de Jesús en ese momento fue suficiente para eclipsar las cosas de este mundo que antes llamaban su atención. ¿Notaron, verdad, que cuando Jesús le dice sígueme, dice que él lo dejó todo y siguió al Señor? Él no le dijo dame un minuto que necesito consultar con mi mujer. Inmediatamente Mateo lo dejó todo, absolutamente todo, para seguir a Jesús. Lo que antes tenía valor para él, de repente había perdido todo su encanto. La gloria de Jesús lo había cautivado. Por eso quiso honrarlo, haciéndole un banquete en su casa y al mismo tiempo buscar ocasión para que sus amigos también pudieran conocer a Jesús. De paso, esa es una de las características de un verdadero discípulo de Jesús. Mira, desde que tú te conviertes a Cristo, desde que Él abre tus ojos, desde que tú entiendes el Evangelio, una de las primeras cosas que tú quieres hacer es que otros conozcan lo que tú has conocido. Y Mateo hace tremendo banquete, dice el versículo 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande. ¿De quiénes? De recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. En el Evangelio de Marcos dice que esos otros eran pecadores. Es decir, Mateo invitó a las únicas personas que iban a aceptar una invitación para ir a su casa a cenar. A un montón de gente de moral cuestionable y Jesús en el medio. Miren, en toda la historia humana nunca ha habido un hombre más santo, más puro que Jesús. Él es Dios hecho hombre, Él nunca pecó. Pero aquí lo vemos sentado a la mesa, teniendo comunión con las personas más inapropiadas del pueblo. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano cristiano, evangélico, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Tú vas por la vida con esa actitud de yo soy más santo que tú? Porque el santo de los santos no fue por la vida con esa actitud. Y por supuesto, los super santos de Israel pegan el grito al cielo. Versículo 30. Y los fariseos y sus escribas, es decir, los escribas que eran de los fariseos, porque los escribas eran los teólogos de la época. Dice, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? La palabra fariseo probablemente viene del hebreo farash, que significa separado. Los fariseos creían en algo así como una salvación por segregación.
se apartaban de todos aquellos a quienes ellos etiquetaban como pecadores, como impuros. Ahora imagínense lo chocante que debe haber sido para ellos ver a Jesús en casa de Mateo sentado a la mesa con este selecto grupo de inmorales. ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a compartir con gente de esa calaña? Si Jesús fuera un enviado de Dios, seguramente buscaría la compañía de ¿quiénes? De los fariseos, no de los publicanos. Y de ahí la respuesta de Jesús en el versículo 31, ¿verdad? Sentido común: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Si un médico tomara la decisión de juntarse únicamente con aquellos que están sanos, estaría traicionando, ¿verdad?, la razón de ser de su profesión, porque él estudió para sanar ¿qué? Enfermos. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro último niño, casi lo pierde, tuvo meses acostada para preservar el embarazo, pero en una de esas ella se sentía bastante bien y llama a su doctor y le dice: doctor, lo estoy llamando para decirle que estoy sumamente bien. Y él le dijo: wow, tú eres la primera paciente que me llama para decirme algo así. Porque nadie hace una cita, ¿verdad?, con un médico para decirle: doctor, solamente vine para decirle, estoy como un trinquete. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cristo vino a buscar lo que se había perdido, independientemente de la forma como se manifiesta esa perdición. Porque déjenme decirle, mis hermanos y amigos, en el mundo hay un montón de personas que están religiosa y decentemente perdidas, y hay otro montón de personas que están viviendo en abierta inmoralidad. Pero ¿saben qué? Ambos grupos están perdidos, solo que uno no lo sabe y el otro sí. Así que no malentiendan las palabras irónicas de Jesús en los versículos 31 al 32. O sea, Jesús no está dividiendo la humanidad en dos grupos: los justos y sanos que no necesitan salvación, y los otros pecadores inmorales que sí la necesitan. No. Lo que él quiere mostrar a estos líderes religiosos de Israel es que el primer paso para poder ser salvos es la necesidad que tenemos de ser salvados. Mi amigo, déjame decirte algo sumamente sobrio, sumamente serio en esta mañana. Si tú nunca te has visto como una persona tan pecadora que mereces la condenación del infierno, tú no eres cristiano. Cristo no vino a llamar a justos. Así que si tú te crees justo, si tú crees que estás sano en tu alma, Jesús nunca te ha llamado. No con el llamamiento irresistible y eficaz con el que Él llama a los suyos. Mi amigo, tú estás consciente del serio problema que tú tienes delante de Dios por causa de tu pecado. Déjame citarte 3 pasajes de las Escrituras que yo espero te ayuden a hacer un diagnóstico correcto de la condición de tu corazón. El primero se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 36, 22, versículos 36 al 40. Un escriba se le presenta al Señor y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Cristo le dice:
Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, que si tú violas cualquiera de estos dos mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y violas el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, tú has violado toda la ley. Pregunta: ¿puede levantar la mano aquí alguien que de corazón puede decir que ama a Dios cada microsegundo de su existencia, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que sinceramente pueda decir que ama a su prójimo, aun aquellos que te han hecho daño, con la misma pasión, con la misma devoción, con la misma energía con la que tú te amas a ti mismo? ¿Hay alguien aquí? Entonces todos estamos condenados. Todos. Gálatas capítulo 3 versículo 10: todos los que pretenden salvarse a través de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, los 10 mandamientos, tienes que haberlos cumplido todos y cada uno, desde la cuna hasta la tumba. Y si quieres que te lo ponga peor, Santiago capítulo 3 versículo 10 dice que el que viola uno de los mandamientos de la ley los violó absolutamente todos. Porque la ley es como una cadena. Si tú rompes uno de los eslabones, rompiste la cadena. Eres pecador, mereces la condenación del Dios 3 veces santo. Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 que en el mundo entero no hay una sola persona que sea buena, no hay una sola persona que sea justa, no hay una sola persona que sinceramente esté buscando a Dios. La buena noticia es que en el Evangelio hay esperanza para todos. Hay esperanza para los que están religiosa y decentemente perdidos, y hay esperanza para los que viven en abierta inmoralidad. Jesús vino al mundo, óyeme bien, mi amigo, Jesús vino al mundo a llamar a todo tipo de pecadores. Pero esa no es toda la historia. Nuestro texto también enseña que Jesús vino al mundo a llamar a pecadores, pero no para dejarlos como están. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Vieron el texto? Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren, mis hermanos, y hablo aquí a los creyentes de IBCJ. Yo creo que hay verdades de la Biblia a las que nosotros estamos demasiado acostumbrados, y eso mata nuestra pasión por Cristo, eso mata nuestro gozo por nuestra salvación. Concéntrense en la palabra vino. Cristo, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, la segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia se hizo hombre en el vientre de una virgen. Verdadero hombre, verdadero Dios. Y a los 30 años comenzó su ministerio, que consistía principalmente en llamar a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino del cielo.
El arrepentimiento es algo tan importante que Cristo vino del cielo a llamar a pecadores como tú y como yo al arrepentimiento. Qué glorioso es eso. Dice Mateo 4:17, y está hablando del inicio de su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 13, los versículos 3 al 5, Cristo repite 2 veces: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cristo vino a llamar a los hombres al arrepentimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aunque la palabra arrepentimiento no está en esa declaración, en ese texto, de lo que Cristo está hablando allí es del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio profundo en el corazón y la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. ¿Entendiste lo que es el arrepentimiento? Te lo repito otra vez. Es un cambio profundo, no de fachada, en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado. Y déjame decirte algo, mi amigo, yo sé que tú sabes que tú eres pecador. De hecho, la gente siempre dice: bueno, nadie es perfecto. Tú sabes que tú eres pecador. Lo que tú no sabes es la gravedad de tu pecado. Porque si lo supieras, hace rato que habrías venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que es un cambio profundo en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. Imagínate a un individuo que va camino a un precipicio, pero él no lo sabe. Tal vez hay mucha niebla y él cree que va por el camino correcto. Pero de repente alguien le advierte del peligro. El individuo abre los ojos, entiende que se está dirigiendo a una destrucción segura, así que ¿qué hace? Da media vuelta y empieza a caminar en la dirección correcta. Bueno, eso es el arrepentimiento. Así que esto es más que sentir pena o culpa. ¿Me oíste bien? Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Esto es más que sentir pena o culpa. Es un cambio completo de dirección en nuestra vida. Es reconocer con tristeza y dolor que hemos estado viviendo de espaldas a Dios, en desobediencia a Dios, haciendo nuestra voluntad, no la suya, buscando nuestra gloria, buscando nuestro honor, buscando nuestra fama, en vez de hacer las cosas buscando la gloria de Dios. Y por la gracia divina es volverse de ese mal camino y comenzar a andar conforme a su voluntad. Y eso lo vemos en el mismo ejemplo de Mateo. Ya lo dije, versículo 27 otra vez. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví o Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo no dijo: ¿sabes qué, Señor?
mira, este negocio es demasiado bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a identificarme como discípulo tuyo y aún voy a hacer el esfuerzo de no extorsionar a los contribuyentes. No. Dejándolo todo, le siguió. Y es interesante que la palabra sígueme aquí es un imperativo presente. ¿Qué significa eso? Bueno, que el llamado de Jesús a Mateo no fue para que viniera un fin de semana a pasar un tiempo con él. El llamado era: Mateo, a partir de ahora, sígueme a mí por el resto de tu vida. Mateo, a partir de ahora, yo quiero que dejes atrás tu codicia. Yo quiero que dejes atrás todos los ídolos en los que tú has puesto tu confianza y me sigas únicamente a mí. Mateo, a partir de ahora solo yo puedo ser el objeto de tu confianza. Solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. Y él, dejándolo todo, le dijo: sí, Señor. Miren, déjenme decirles algo importante, porque en la historia de Lucas 5, no tengo el tiempo para leerlo, pero vemos que hay 4 hermanos, Juan, Pedro, Andrés y Santiago, que hicieron lo mismo. Dice en el versículo 11: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Pero hay una diferencia. Cuando un publicano abandonaba su puesto de trabajo, ya no podía volverlo a tomar nunca más. Así que en ese momento, Mateo estaba tomando una decisión radical: cortar de un tajo, cortar por completo con su vida pecaminosa para seguir a Jesús. Mateo se arrepintió. Su perspectiva de la vida cambió. Y obviamente su estilo de vida también. Cuando Jesús llamó a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguirle a él que continuar aumentando su cuenta bancaria. Y yo te pregunto, ¿tú piensas lo mismo? Y cuando digo te pregunto, estoy incluyendo a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a cualquier otra persona en este lugar que se identifique como cristiano. ¿Tú entiendes que seguir a Jesús es más importante que seguir aumentando tu cuenta bancaria? Porque yo tengo el temor de que muchos que dicen ser creyentes probablemente no lo son. No lo son. Por primera vez en su vida, Mateo había encontrado algo o alguien que a sus ojos era infinitamente superior a todo lo que él había atesorado en su vida. Antes el dinero era todo para él. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, por encima de su reputación, por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con Jesús, recibió su llamado: sígueme a mí, comienza a caminar por donde yo voy. ¿Te parece demasiado radical? Ese es el llamado de Jesús. No es diferente. Ese sigue siendo el llamado de Jesús. Ahora, yo creo que es importante en este punto añadir, y muy importante, que el arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, escucha con atención. El arrepentimiento es la convicción
de que debes divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo de antemano que no lo vas a poder hacer en tu propia fuerza. Esa es la paradoja del arrepentimiento. El hombre arrepentido tiene la disposición a cortar con su pecado. Sácate un ojo, córtate el brazo. Él está dispuesto a cortar con su pecado y seguir a Jesús. Pero él sabe que no tiene en sí mismo la capacidad de hacerlo. Y aquí es donde entra en juego la obra de Dios en el arrepentimiento. En el arrepentimiento verdadero hay una obra de Dios y hay una obra del hombre. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 18, de manera los judíos estaban sorprendidos cuando escucharon, cuando Pedro les relató lo que había pasado en la casa de Cornelio, y dice, de manera que aún a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es una obra de Dios y es una obra del hombre. Si Dios no nos capacita, no podemos romper de esa manera con el pecado. Lo que estoy diciendo, mi amado hermano y amigo que estás aquí, es que Dios no solo nos llama a arrepentirnos y a renunciar al pecado que nos esclaviza, sino que nos capacita para que podamos cambiar de rumbo. En palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 13, es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Al arrepentirnos, confiamos en que Dios mismo nos dará la fuerza y el deseo de vivir una vida nueva por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, no quiero que te confundas. Yo no te estoy diciendo que en esta mañana tú tienes que averiguar si Dios te ha dado o no esa capacidad. Tú sabes que eres pecador. Tú sabes que tu pecado merece la condenación. Arrepiéntate. Eres tú el que tienes que arrepentirte. Nadie se puede arrepentir por ti. Pero es Dios el que te capacita para vivir una vida arrepentida. Miembros de Iglesia Bíblica, ¿oyeron eso? Es Dios el que nos capacita para vivir una vida arrepentida. Porque el arrepentimiento no ocurre una sola vez y para siempre. Hay un momento inicial en que nosotros nos volvemos de nuestro pecado hacia Dios, pero aún caminando hacia Dios, el pecado todavía mora en nosotros y muchas veces tendremos la necesidad de volvernos otra vez en arrepentimiento y fe. Es una vida de arrepentimiento. Déjeme ponérselo de esta manera. El cristiano, toda su vida, no importa cuántos años tenga siendo creyente, el cristiano es toda su vida como un niño que está aprendiendo a caminar. Toda su vida. El niño tiene el deseo, tiene la determinación de caminar, pero él no tiene ni la capacidad, ni la habilidad, ni la fuerza en sus piernas para poder hacerlo. Él sabe que sin el apoyo de su papá o de su mamá se va a caer. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño se esfuerza. Se me acaba de apagar el iPad. El niño se esfuerza porque confía en que su padre lo sostiene para que pueda caminar.
¿Te das cuenta qué glorioso es esto? Eres tú el que debe decir voy a caminar, pero sé que si mi Padre no está aquí al lado, me voy a caer. Todo aquel que se arrepiente ha decidido renunciar a su vida anterior para andar por otro camino, pero ha decidido hacerlo confiando en que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Un misterio, ¿verdad? Es por eso que la fe y el arrepentimiento tienen que trabajar juntos. La fe y el arrepentimiento. Te lo voy a poner de otra manera. Tú tienes que arrepentirte creyendo. No podemos divorciar la fe del arrepentimiento. Tú tienes que arrepentirte creyendo. Creyendo que Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario y creyendo que a partir de ahora su Espíritu te sostendrá y te ayudará desde dentro para luchar con tu pecado y hacer la voluntad de Dios. Tienes que arrepentirte creyendo. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Sin esa renuncia no hay salvación. O sea, la Biblia no reconoce dos clases de discípulos: los que siguen a Jesús dejándolo todo y los que le siguen aferrados a sus posesiones, a su propia voluntad y al estilo de vida que este mundo promueve. No. Hay solo una clase de discípulos: aquellos que dejándolo todo siguen a Jesús. Yo he dicho esto otras veces, pero yo tengo la convicción de que muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, y probablemente algunos están aquí en esta mañana, que me dicen cuando yo les hablo: pastor, es que yo le he orado al Señor que me salve, yo no sé, no funciona. ¿Han oído eso? ¿Sabes por qué no funciona? Porque con una soga tú estás agarrado al mundo. Y al oír acerca del Evangelio y sabiendo en tu fuero interno que es la verdad, no te quieres condenar, obviamente, y te estás extendiendo todo lo que se puede para tratar de alcanzar la soga de Jesús, pero sin soltar esta. No, así no se puede. Suelta una para que puedas agarrar la otra. Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y yo sé que ese no es el tipo de texto que se citan mucho en las iglesias en el día de hoy, pero mis hermanos, eso está en la Biblia. Cualquiera, no importa quién sea, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, eso no quiere decir que todos los que siguen a Jesús deben vender todo lo que tienen y dárselo a los pobres, porque eso no es lo que vemos en la Biblia. Lo que eso significa es que tú tienes que renunciar al poder, al control que todas esas cosas ejercen sobre ti. Y a partir de ahora, todas esas cosas van a pasar a un plano sumamente secundario en relación con Jesús, que es el todo en todos. Se cuenta la historia de una mosca que está volando por la cocina con una mosca más joven. Y hay un pedazo de eso de papel pegamoscas que parecen que tienen miel. Y hay una mosca pegada así del papel. Y le dice la mosca más joven a la más vieja: wow, qué dichosa la mosca, toda esa miel para ella sola. Y la mosca más experimentada le dice: mira bien, porque no es la mosca la que tiene al papel, es el papel el que tiene a la mosca. El problema aquí
es que si las posesiones te tienen a ti, tú no eres cristiano. El problema no es que tengan posesiones. El problema es que esas posesiones te posean, porque Jesucristo es el Señor. Y el que se arrepiente precisamente se está arrepintiendo de haber vivido toda su vida poniendo su confianza en un montón de ídolos, en un montón de cosas que no son Dios. Da media vuelta y vuélvete al Señor. Ese es el llamado de Jesús. Para el cristiano, esas cosas dejan de ser lo que te define. Esas cosas dejan de ser lo que domina tu vida, la base de tu felicidad, el motor de tu existencia. Y si son cosas claramente pecaminosas, abiertamente contrarias a la ley de Dios, en dependencia del Espíritu Santo, no lo olvides, en dependencia del Espíritu Santo, confiado en el poder de Dios, debes estar dispuesto a cortarla de raíz, sea lo que sea. El que no está dispuesto a hacer eso por causa de su relación con Jesús no puede ser su discípulo. Obviamente eso no quiere decir que los verdaderos cristianos no tengamos una lucha en el interior, porque constantemente queremos volver a colocar en nuestro corazón los ídolos en los que antes confiábamos. Pero el verdadero cristiano se reconoce porque se mantiene en pie de guerra contra esos ídolos del corazón. Se mantiene en pie de guerra contra ese pecado que todavía mora en él. El verdadero cristiano se reconoce porque continuamente se está arrepintiendo de haber quitado los ojos del Señor para ponerlo de nuevo en sus ídolos. Ven, es una vida arrepentida. Decía Sproul que los cristianos no se reconocen básicamente porque pecan menos, sino porque se arrepienten más. Es una vida arrepentida. Continuamente nos estamos volviendo de los ídolos a Dios. ¿Qué hemos visto entonces hasta aquí? Que Jesús vino a llamar a los hombres a que se arrepientan. Vino a buscar y a rescatar a aquellos que estaban alejados de Dios, que estaban espiritualmente muertos, perdidos en sus pecados. Jesús se mezcló con ellos, comió con ellos, caminó con ellos para llamarlos a la fe y al arrepentimiento. Es por eso que en el Nuevo Testamento se dicen dos cosas de Jesús que parecen contradictorias. En Mateo capítulo 11 versículo 19 dice que Jesús era amigo de pecadores, y en Hebreos 7:26 dice que era apartado de los pecadores. Pero cuando nos enfrentamos a una situación aflictiva que, humanamente hablando, no parece tener solución o que se extiende más de lo esperado, entonces nuestra confianza en Dios comienza a tambalear. Y lo digo, mis hermanos, porque me conozco a mí mismo y porque me he visto más de las veces que yo quisiera admitir o de lo que me gusta admitir. Yo he estado allí, yo he estado en esa situación. Cuando nos encontramos en medio de una enfermedad incurable, otros tal vez con un matrimonio destruido o lidiando con un hijo muy rebelde, o tal vez atravesando por un serio problema económico. Mis hermanos, nuestro Dios suele usar este tipo de circunstancia para magnificar su poder y su gracia en una forma extraordinaria,
como vemos en el texto que vamos a exponer en la mañana de hoy en el Evangelio de Marcos. Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias al Evangelio de Marcos, los versículos 21 al 43. Hay dos historias en este pasaje que nosotros podemos dividir en tres escenas diferentes. En la primera, Marcos nos presenta una situación desesperada. Una situación desesperada. Lean conmigo, por favor, los versículos 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Perdón, tengo mi Biblia abierta en Mateo. Ok. Marcos 21 dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús fue con él. Y este detalle es importante: una gran multitud le seguía y le oprimía. Jairo, dice el texto, era un oficial de la sinagoga. La sinagoga era ese lugar donde se reunían los judíos y adoraban al Señor durante el Sabbat, durante el día de reposo, cuando estaban lejos del templo de Jerusalén. Cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que eran los encargados de supervisar todo lo concerniente al culto. Nosotros venimos aquí el domingo en la mañana, ya todo eso está preparado, aquí hay un micrófono, aquí hay una cámara, todo está bien, los hermanos de alabanza. Hay alguien que tiene que coordinar todo esto. Bueno, eso era lo que hacían los oficiales de la sinagoga. Generalmente eran personas elegidas por la comunidad debido a su carácter, debido a su devoción religiosa, de manera que Jairo era un hombre muy conocido, era un hombre muy respetado en la ciudad de Capernaum, que es donde ocurre esta historia. Y cuando él llega delante de Jesús, dice Marcos que se postra delante de él en una actitud suplicante, porque su hijita, yo sé que la Reina Valera dice su hija, es su hijita, literalmente está al borde de la muerte. Más adelante Marcos nos va a decir que esa niña tenía 12 años. Y Lucas añade el dato de que era una hija única. Sin embargo, en medio de esta situación angustiosa, en medio de esta situación desesperada, Jairo cree que Jesús es capaz de sanar a su hija. Ahora, recuerden, hermanos, que fue en la sinagoga de Capernaum donde el Señor sanó a un endemoniado en Marcos capítulo 1, y según los evangelios fue en la ciudad de Capernaum donde Cristo realizó la mayoría de sus milagros. Así que muy probablemente Jairo había visto al Señor Jesucristo hacer cosas portentosas en la ciudad de Capernaum. Y él conocía el poder de Jesús, pero sobre todo conocía la compasión de Jesús, y por eso le suplica de rodillas delante de todo el mundo. No olviden, aquí hay una gran multitud, y Jairo le suplica de rodillas delante de todo el mundo que sane a su niña. Ese, de paso, hermanos, es uno de los propósitos de Dios en la aflicción: hacernos conscientes de nuestra debilidad, hacernos conscientes de nuestra dependencia de Él, para ponernos de rodillas en una actitud suplicante delante del Señor. Hay una frase sumamente conocida de C.S. Lewis donde él dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Dice Lewis
Ese es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Ahora, aquí tenemos que usar un poco de imaginación. Mis hermanos, lo que Jairo está haciendo era muy arriesgado para un hombre de su posición social, de su posición religiosa, pero él amaba a su hija más que su reputación. Su corazón de padre no le permitía estar atento en este momento a ninguna otra cosa que no fuera la sanidad de su hija. Y yo estoy completamente seguro de que todos los padres que están aquí me entienden perfectamente. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por uno de nuestros hijos. Hace unos años, varios años atrás, una de nuestras hijas, con 9 años de edad, sufrió un accidente. Y fue un accidente bastante severo. Porque un carrito de golf que se mueven con un motor eléctrico la golpeó, le pasó por encima y finalmente el motor quedó pegado a su muslo, causándole quemaduras de 3er grado. Y yo recuerdo cuando a nuestra niña había que hacerle la cura. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver cómo se cura a un quemado, pero eso es muy doloroso. Yo recuerdo decirle al doctor en aquel momento, le decía: doctor, si usted pudiera darme una pastilla que permitiera que el dolor de mi hija se pase a mi cuerpo, yo me la tomaría de inmediato. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por causa de nuestros hijos. Y Jairo tenía una última esperanza en la persona de Jesús. Una última esperanza en la persona de Jesús. Jairo sabía que no tenía mucho tiempo para estarse preocupando por guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hija, aunque eso le costara perder su reputación. Pero entonces, hermanos, ocurre algo inesperado que pone a prueba la fe de Jairo. Una mujer enferma se interpone en el camino, deteniendo el avance de Jesús, que recuerden que ya era lento de por sí, porque la multitud lo oprimía. Yo imagino a Jairo con el corazón a 1000, deseando que Dios abriera la multitud como abrió el Mar Rojo para que Jesús pudiera avanzar. Y ahora de repente Jesús tiene que detenerse por causa de una mujer enferma. Vean los versículos 25 al 26, una escena que yo he titulado Una dilación inquietante. Ya vimos una situación desesperada, veamos ahora una dilación inquietante, versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hermanos, la providencia del Señor a veces es tan extraña, es tan misteriosa. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer sufriendo de esta enfermedad? 12 años. Así que muy probablemente el mismo año en que esta mujer enfermó, nació la hija de Jairo. Y la vida de estas dos personas comenzaron a correr separadas la una de la otra hasta que de repente se encuentran en la persona de Jesús. Impresionante. Dios había orquestado las cosas para que la enfermedad de esta mujer, que había empezado 12 años antes, pusiera a prueba la fe de Jairo 12 años después. Uno no tiene ni idea de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Esta mujer no solamente tenía un serio problema de salud,
ella tenía un serio problema social y un serio problema religioso. Cuando una mujer tenía la menstruación, según la ley del Antiguo Testamento, permanecía por 7 días ceremonialmente impura y no podía ser tocada por nadie. Una impureza ceremonial no implicaba nada pecaminoso, sino que le impedía a la persona afectada participar en la adoración en la sinagoga o en el santuario, ir al mercado, estar con las amigas, tocar a la gente. Mis hermanas, a ustedes les hablo. Esta mujer llevaba 12 años sin poder vivir una vida normal. Aparte, me imagino la debilidad que ella tenía que estar padeciendo por causa del flujo de sangre. Esta mujer había tenido que sufrir vergüenza, había tenido que sufrir soledad, 12 años sin recibir un abrazo, 12 años sin que nadie la tocara. Y tal vez, porque la gente es cruel, sufriendo al mismo tiempo la incomprensión de la gente que pensaba que tal vez ella estaba pagando por un pecado que había cometido. Todo esto, mis hermanos, suele mezclarse en las aflicciones. Job tenía suficiente con lo que estaba padeciendo en su cuerpo, la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, para que 3 amigos vinieran a insistirle en que él estaba así porque había pecado. Lamentablemente, hermanos, a veces uno quisiera, cuando llega una prueba, que vengan por turno, ¿verdad? Una hoy, otra el año que viene. Pero Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea del texto es cuando de repente, al mismo tiempo, os encontréis sumergidos en diversas pruebas. Eso era lo que esta mujer estaba pasando. Y para colmo de males, ella había gastado todo lo que tenía yendo de un médico a otro, de un médico a otro, de un médico a otro, y no habían podido hacer absolutamente nada por ella, sino que mientras pasaba el tiempo, dice Marcos, su condición se ponía peor. Esta mujer había perdido toda esperanza hasta que se entera que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado su condición de impureza. Noten cómo las dos historias tienen muchos puntos de contacto. Ella decide, aunque no debía hacerlo, ella decide mezclarse sigilosamente en medio de la multitud hasta llegar a la persona de Jesús, porque ella tenía la convicción de que si al menos podía tocar su manto, ella quedaría sana. Versículo 28. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y cuando toca a Jesús, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Mis hermanos, tan pronto la mujer toca a Jesús, siente que la hemorragia se detiene. Por primera vez en 12 años, lo que los médicos no habían podido lograr en todo ese tiempo, Jesús lo hizo en un segundo y gratis. Qué precioso Salvador tenemos nosotros. Ahora, ella sabe que lo que acaba de hacer era problemático por su condición, aparte de que tocar a un rabino, ya Jesús en ese tiempo era considerado como un rabino. Hasta hablar con una mujer era un problema, mucho más que una mujer tocara a un rabino, y más en esa condición. Ella sabía que estaba en problemas, así que ella trata de pasar desapercibida. Pero aquí es donde comienza la parte extraña de la historia. Porque Jesús decide
detener a toda la multitud y de repente pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahora, no olviden que ellos van camino a la casa de Jairo, donde hay una niña que se está muriendo. No hay tiempo que perder. Pero en vez de apurarse, Jesús se detiene a conversar con esta mujer. Y yo me imagino a Jairo, por lo menos si fuera yo. Versículo 30. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él y volviéndose entre la gente, dijo: ¿y quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, yo imagino hoy día, ¿what? O sea, ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Aparte de que Jesús estaba rodeado de un montón de gente que lo estaba apretujando por todas partes, hay una niña a punto de morir, no olviden eso, y él se detiene a preguntar quién le tocó. Mis hermanos, eso de verdad parece absolutamente absurdo, incomprensible. Pero Cristo quiere que todo el mundo sepa lo que sucedió con esa mujer. Él no iba a permitir que ese milagro pasara desapercibido. Versículo 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró. De nuevo, ¿qué hizo Jairo? Vino y se postró. Esta mujer vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y hay al menos tres cosas importantes que yo quiero resaltar aquí en estos dos versículos. La primera es que el Señor aprovechó la ocasión para instruir a esta mujer, porque recuerden que ella creía que iba a ser sanada si tocaba la ropa de Jesús, pero la ropa de Jesús no tenía ningún poder para sanar a nadie, como no lo tienen hoy todos esos pañitos y agua bendita que venden por ahí. No tiene poder. Fue por causa de su fe, dice el texto, que fue sanada. De hecho, hermanos, déjenme decirles algo extraño. Tal vez Javier se los ha dicho, o los predicadores de esta iglesia. Tampoco la fe tiene ningún poder. Yo digo a la gente que dice: la fe mueve montañas. No, la fe no mueve nada. El que tiene poder es Jesús, no la fe, que actúa en nosotros por medio de la fe. Son dos cosas muy diferentes. Como dice un comentarista, esta mujer tenía una teología débil y una fe fuerte. Así que el Señor aprovechó para corregir su teología, que estaba mal, pero exaltar su fe al mismo tiempo. Lo segundo que hace Jesús, y esto es precioso, hermanos, es declarar públicamente que esta mujer ha sido limpiada, públicamente, de su impureza ceremonial. Por primera vez en 12 años, esta mujer comenzaría a vivir una vida normal, comenzaría a mezclarse con la gente, comenzaría a ir a la sinagoga, comenzaría a ir al mercado, a conversar con las amigas, a recibir un abrazo. De manera que fue por su propio bien que Jesús no permitió que este milagro pasara desapercibido. Jesús quería proclamar: esta mujer está limpia. Pero hay algo más importante aquí. En el versículo 34 hay un juego de palabras que no se ve tanto en español, pero la palabra que se traduce como sanar también se puede traducir como salvar. Es la misma palabra. Ella se había acercado a Jesús para ser sanada, pero había encontrado en cambio sanidad y salvación. Por eso es que Cristo le dice: hija, ahora ella es una hija de Dios. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. En otras palabras, el shalom de Dios, como lo pensaban los judíos,
hija mía, el shalom de Dios ahora está sobre ti. Ahora tú puedes comenzar a disfrutar de la paz, de la bendición, de la bienaventuranza que viene por el hecho de ser hija de Dios. No es simplemente vete en paz. No. Esto es para un judío mucho más profundo que eso. Es vete en el shalom de Dios. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo que Él está diciendo, hija mía, ahora tú vas a poder comenzar a vivir la vida abundante que yo vine a dar, que yo vine a ofrecer. Por 12 años esta mujer había llevado en su cuerpo un recordatorio de la corrupción que todos tenemos en el alma por causa de nuestros pecados, pero Cristo en un instante había removido no solo su aflicción, sino también su culpa y su vergüenza. Qué precioso Salvador tenemos nosotros, qué glorioso Salvador. Ahora, de nuevo, vamos a imaginar lo que está pasando aquí. Los apóstoles irritados, me imagino sobre todo a Pedro, están irritados. Jairo está nervioso, su angustia va en aumento cada segundo. Su niña está en peligro de muerte. La multitud que rodea a Jesús no lo deja avanzar más rápido. Y ahora Cristo está conversando con esta mujer. ¿Saben, hermanos, que lo que Jesús está haciendo aquí no solo parece irracional, sino también irresponsable? Vamos a suponer por un momento que de repente a la emergencia de un hospital llegan dos casos simultáneamente, una niña que se está muriendo y una mujer que tiene una enfermedad crónica pero que no es mortal, y el médico decide atender primero a la mujer. Si la niña muere, los padres con todo derecho pudieran denunciar a ese médico ante las autoridades por negligencia médica. Bueno, lo que Jesús está haciendo aquí, a primera vista, Él está siendo negligente. Él está atendiendo un caso que no es grave, no es mortal, y descuidando a una niña que se está muriendo. Por supuesto, mientras tanto, pasa lo que Jairo temía. La niña muere. Y eso nos lleva a la tercera escena. Ya vimos una situación angustiosa, una dilación inquietante. Veamos ahora la actuación de Jesús en el momento preciso. La actuación de Jesús en el momento preciso. Versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: oigan, qué tierno, tu hija ha muerto, ¿por qué sigues molestando al maestro? La verdad que hay personas que tienen un tacto para decir las cosas. Mire, yo me imagino que estas 4 palabras, tu hija ha muerto, tienen que haber sido una daga en el corazón de Jairo. Unos minutos antes había esperanza, pero ya no hay nada que hacer. ¿Por qué tuvo que interponerse esta mujer en el camino? ¿No pudo haber esperado un poco más para ser sanada y darle el chance a una niña que tiene toda una vida por delante? Por lo menos, de nuevo, yo estoy casi seguro de que yo habría pensado así. Pero ahora Jesús quiere ayudar a Jairo a poner su mente en perspectiva, y a todos ustedes y a mí también, porque este relato quedó inspirado por el Espíritu Santo para que durante 2000 años o hasta que Cristo vuelva, nosotros estemos predicando acerca de este texto. Y ahora Jesús le dice, escuchen esto. Jesús, versículo 36, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga 4 palabras también: no temas,
cree solamente. No temas, cree solamente. 4 palabras aterradoras: tu hija ha muerto. 4 palabras de esperanza. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos urgentemente que el Señor nos ayude a pensar de una forma apropiada, a pensar a través de la fe, porque la prueba produce turbación. Uno quisiera, ¿verdad?, que en el momento de la prueba lo primero que se dispare sea la fe. Pero ¿saben qué es lo que suele ocurrir? Que en una prueba, cuando llega en el momento, lo primero que se dispara es la duda. No nos gusta reconocerlo, pero es así. A un señor le preguntaron: ¿es usted creyente? Y yo digo: no, dudante. Nosotros tenemos una tendencia a dudar. Se dispara la duda hasta que entendemos que Jesús es confiable, no importa la circunstancia. Mira, mi hermano, yo no sé lo que tú estás pasando, mi hermana, en este momento, pero sea lo que sea, si tú eres creyente, por favor no olvides que Jesús es confiable. Por encima de tu dolor, por encima de tu aflicción, por encima de tu circunstancia aflictiva, Jesús es confiable. Yo no sé si en algún punto de esta historia Jairo llegó a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Si tan solo se hubiera apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor sabía que no había ninguna razón para apurar el paso. Las cosas tienen que suceder según la agenda de Dios, no según la agenda de los apóstoles, no según la agenda de Jairo, no según tu agenda, no según la mía. Es la agenda de Dios. Mis hermanos, nuestra noción del tiempo nunca es adecuada cuando nosotros tendemos que evaluar la actuación de Dios. Ustedes saben que cada cultura tiene una noción particular del tiempo, y eso impacta considerablemente la manera como reaccionamos. Por ejemplo, los dominicanos somos súper puntuales. Tú invitas a un dominicano a una reunión a las 8 y llega a las 9 en punto. Y yo no sé cómo es aquí en El Salvador. ¿Ustedes son iguales? Más o menos. Ahora, imagínate por un momento que se están casando una dominicana y un inglés. Yo estuve en Londres el año pasado y a mí me sorprendía cada vez que iba a tomar un tren, decía: llega a las 9:04. Y decía: no puede ser a las 9:05, redondo, no. Y yo lo probaba con el 9:04, ¡pam! Ahí llegaba el tren. Impresionante. Ahora, se están casando, ¿verdad? Una dominicana y un inglés. Para él, 5 minutos ya es muy tarde. Para la dominicana y la familia hay una elasticidad como de 60 minutos más o menos. Un rango de elasticidad. Entonces llega la hora determinada para la boda, ¿verdad? Ya todos están ahí esperando. En el ala derecha están los ingleses irritados, molestos, mirando el reloj. En el ala de izquierda están los dominicanos hablando, porque para ellos, lamentablemente para nosotros, esto es de lo más normal. ¿Ven cómo cada cultura maneja el tiempo de una manera diferente? Bueno, mis hermanos, si el sentido del tiempo cambia mucho de una cultura a la otra, cuando se trata de Dios, la situación ya es muy crítica, porque, hermanos, el obrar de Dios en el tiempo es absolutamente incomprensible para nosotros. Dios llama a Abraham y le dice, capítulo 15, capítulo 17, le dice: Abraham, te voy a dar 2 promesas. Capítulo 15, te voy a dar un hijo. Capítulo 17, te voy a dar esta tierra.
Y en el mismo capítulo 15 le dice lo mismo. ¿Cuándo, Señor? Bueno, el hijo dentro de 25 años y la tierra dentro de 400 años. El tiempo de Dios. Alguien decía, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Y eso es tan importante, hermanos. Cuando estamos en medio del dolor y comenzamos a pedir a Dios, Señor, por favor, ven, Señor, ven, actúa, ven, Señor. Y pasa un día y el día se convierte en un mes y el mes se convierte en un año y en 2 años y en 4 años. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? Yo le decía a mi esposa en estos días, hemos estado pasando muchas aflicciones de diversos tipos. Y por momentos, conversando ella y yo abiertamente hemos dicho, wow, le hemos pedido tanto al Señor y parece como que Él no está escuchando. Pero ¿saben qué? Yo le decía a mi esposa, ¿saben, mi amor, que en los 47 años que nosotros tenemos siendo cristianos, muchas veces nosotros le hemos pedido al Señor en oración, Señor, santifícanos, Señor, haznos como Cristo? Y que si esta dilación ahora no es más que la respuesta de Dios a aquellas oraciones. No entendemos lo que Dios está haciendo. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Jairo, no temas. No temas, cree solamente. Mis hermanos, la fe es el antídoto divino contra el temor. Creo que era Martin Lloyd-Jones que decía que la fe consiste en aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda con la promesa de Dios. Dice David en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, fíjense, él no está diciendo, yo nunca tengo temor, yo no tengo problemas con eso. Dice, no, en el día que temo yo en ti confío, pero ahora escucha, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y probablemente la palabra de la que está hablando David aquí, hay diversas, ¿verdad?, opiniones al respecto, pero probablemente lo que David está pensando es en la palabra que Samuel le dijo, tú serás rey. Y pasan los años y David es un fugitivo. Saúl lo está persiguiendo y lo que él está diciendo es, cuando de repente me asalta el temor, mis enemigos me están rodeando, parece que van a acabar con mi vida, pero yo alabaré tu palabra porque tú no mientes y tú dijiste que yo seré rey. Y de esa manera es que David puede acallar la voz del miedo, la voz del temor. Cristo le está diciendo a Jairo, déjame hacer las cosas en mi tiempo. Y te lo está diciendo a ti en esta mañana. Y verás que a final de cuentas, el tiempo mío será infinitamente mejor que el tuyo. ¿Recuerdan la historia de José y el copero del rey? El copero y el panadero van a la cárcel. José le dice, a ti te van a matar en 3 días, a ti te van a volver a colocar en tu puesto. Y le dice al copero, por favor, cuando tú recuperes tu puesto, acuérdate de mí. Pero ¿qué pasó? Que el copero se olvidó por 2 años. Uno lee rápido el texto, es 2 años, 2 años. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al copero no se le hubiera olvidado la petición de José? Lo que hubiera pasado es que José habría sido liberado y habría sido un expreso en Egipto y ya. Pero 2 años después, Dios usó una circunstancia, el sueño de Faraón, para que se cumpliera el plan de Dios. No era cuando José le pidió al copero que se acordara de él, era 2 años después, porque ese era el tiempo de Dios. Ahora, contra
posibilidad razonable, Jairo decide confiar en Jesús. Y yo espero, mi hermano, mi hermana, que el Señor use este mensaje para ayudarte en ese sentido, porque dice en el versículo 37, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban con él y se lamentaban muchos. En los días del Señor, y de hecho todavía aún en América Latina eso pasa, hay lloronas profesionales, se llaman plañideras. En nuestro país hubo un dictador, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Gobernó el país con mano de hierro por 31 años. Fue ajusticiado en 1961 y los hermanos, para que se viera que era amado por el pueblo, comenzaron a contratar lloronas. Me dicen, yo era muy chiquito, que se pagaban a 5 los gritos y a 10 los desmayos. Impresionante. Por supuesto, la cantidad de lloronas dependía de lo que la familia podía pagar, y como la familia de Jairo era una familia pudiente, Mateo dice que era mucha gente que estaba llorando. O sea, contrataron era un jolgorio que había allí, mucha gente llorando. Llega Cristo, versículo 39, y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto? La verdad es que las cosas del Señor son tan peculiares como solo Jesús puede hacerlo. ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Fíjense cómo en un segundo el llanto se convirtió en burla. En un segundo. Pero Jairo siguió creyendo en Jesús. Y lo sabemos porque él y su esposa hicieron exactamente lo que Jesús les ordenó. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña. O sea, ellos todavía no están diciendo: ¿y para qué vamos a ir a la habitación? Ya. No, ellos... Señores, por favor, piensen en eso. Su niña muerta está en esa habitación. Y Jesús le dice: Jairo, no te preocupes, cree. Solamente no tengas temor. Ven conmigo, ven, vamos. Dile a tu esposa para que vayamos juntos, entremos a la habitación. Tu niña está dormida, yo voy a despertarla, no te preocupes por eso. Y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, o cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Ese relato me enternece mucho. De nuevo, lo que está pasando aquí, hermanos, es una mezcla de poder, compasión, ternura, todo al mismo tiempo. Y obviamente tenemos que entender este pasaje a la luz de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, porque tocar el cuerpo de una niña muerta también hacía a Jesús ceremonialmente impuro. Pero si notaron en el texto, Jesús no toma eso en cuenta y le toma la mano a la niña. Ese dato es importante. Y le dice: Talita. Es un diminutivo para niña, muchachita. Cumi, levántate. Lo que Jesús está haciendo aquí es muy similar a cuando nosotros vamos a la habitación de uno de nuestros hijos y le decimos: mi amor, ya es hora de ir a la escuela, levántate. La palabra de Jesús es tan poderosa que cuando Él habla, los muertos oyen y vuelven a la vida. Versículo 42. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años.
Y al momento se quedaron completamente atónitos, y entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús está atento a todos los detalles. Él sabía que muy probablemente durante la enfermedad la niña había estado inapetente, pero ahora de repente está sanada, completamente sanada, y vuelve a tener la energía y el apetito de un adolescente. Y el Señor le dice a los padres: ahora denle de comer. El milagro de restauración había sido completo. Ahora, yo no vine aquí al Salvador a contarles una historia que está en la Biblia. Yo vine a predicar. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Hay varias cosas que ya hemos dicho, pero déjenme decir algunas más, breves. Más allá de la compasión que Cristo le mostró a esta mujer con el flujo de sangre y a la familia de Jairo, estos dos milagros funcionan como una representación visible del Evangelio. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que nosotros fuésemos purificados, y Él permanecía puro. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a Él impuro, ella quedó ceremonialmente purificada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. En vez de contaminarse al tocar su cuerpo muerto, el toque de la mano de Jesús hizo que la niña volviera a la vida. ¿Saben que en cierto modo todos nosotros por naturaleza tenemos el mismo problema de esta mujer y de esta niña? Todos nosotros somos impuros, todos nosotros estamos corrompidos por causa de nuestros pecados, y todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando no éramos creyentes. Y así como la hija de Jairo no podía resucitarse a sí misma, y así como la mujer de flujo de sangre no podía sanarse a sí misma y purificarse a sí misma, mi amigo, si tú estás aquí y tú aún no has creído en Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para resolver esos dos problemas delante de Dios. Estamos muertos, somos impuros. La buena noticia del Evangelio es que el Hijo del Hombre se hizo hombre para mezclarse con nuestras impurezas sin ser contaminado por ellas, y luego morir en una cruz como si Él hubiera cometido tu pecado, tus pecados, tus pecados, tus pecados, mis pecados. Recibir la ira de Dios. Cristo le dijo: Padre, trátame a mí como un mentiroso, trátame a mí como un adúltero, trátame a mí como un adicto a la pornografía, trátame a mí como un violador, trátame a mí como un asesino, trátame a mí como un adúltero. Castígame tú, Señor, a mí, para que ellos puedan ser librados. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros, a Él Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia de Dios en Él, mi hermano. Sí, esto merece fuegos artificiales. Mi hermana, si tú eres creyente, la justicia de Dios fue puesta en tu cuenta. O sea, Dios te ve ahora como si tú nunca hubieras roto un plato. Con la justicia de Jesús. Como si tú hubieras vivido la vida de Jesús. Cuando iba al aeropuerto en Santo Domingo, me llevó un creyente de otra iglesia. Y él me decía: bueno, hay que perseverar, porque si no uno como que pierde la salvación. Y yo le decía: mi hermano, espérate. Déjame decirte una cosa, el hecho de que tú seas salvo no depende de ti, depende de Jesús. Déjame hacerte una pregunta.
Hay dos mandamientos, los mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Tú has